Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta última clase donde vamos a estar aplicando todos los conceptos que vimos anteriormente en las clases dentro de lo que es el método Scalping. Ahora, voy a mostrar tres ejemplos completos hasta de ejecución en M1 bien detallados para que ustedes puedan visualizar. Pero lo primero, quiero que miren, este va a ser nuestro primer ejemplo, ¿ok? En un gráfico limpio. Por un momento, me gustaría que te enfocaras y visualices primero qué elementos puedes encontrar o qué conceptos anteriores puedes encontrar mentalmente. Busca imbalances, puntos de interés, máximos y mínimos diarios, equals. Trata tú mentalmente de encontrar ciertos elementos. Haz una pausa, tómate tu tiempo y lo haces. ¿Okay? Bien. Ahora, si yo activo mis herramientas, brevemente puedo encontrarme esto, la fase de mapeo. Aquí, por ejemplo, tengo un punto de interés, tengo un imbalance. Aquí podría decir que tengo otro punto de interés que puede estar marcando también, al igual que este otro de acá. Ok, tengo este punto de interés, tengo este punto de interés, tengo este mínimo con este punto de interés, imbalance, tengo estos mínimos iguales de acá, tengo este que me está neutralizando estos dos mínimos iguales, los neutraliza, sube, ok. Pero en este ejemplo no los tengo marcado. ¿Por qué? Porque ya esto fue barrido, no me interesa, esto no lo va a volver a barrer. Voy a marcar este mínimo que fue el que me barrió los equals y fue el mínimo del día anterior. Es decir, en este periodo de día este fue el mínimo y este fue el máximo. Ok, este es un rango, dentro se mantiene el precio. Ahora, brevemente pueden observar cómo el precio en el nuevo día comienza acumulando, luego baja, ¿okay? Baja, se lleva lo que es el mínimo del día anterior, pasa el punto de interés y termina casi haciendo unos equals o unos mínimos iguales con este mínimo de acá, ¿cierto? Ahora, acá podríamos decir incluso en M1 que hubo un pequeño barrido y ya van a ver mucho mejor en una temporalidad menor. Luego el precio sube, retrocede un poco, vuelve a subir y se está llevando el máximo del día anterior junto con la reacción o el cierre de un imbalance. Al momento de cerrarlo, él retrocede, se adentra en este punto de interés, vuelve a expandir, vuelve a retroceder hasta cierto punto de interés que está aquí y vuelve a expandir. Si yo aplico a esto, el indicador de las sesiones se vería así. ¿Para qué indico o para qué marco el indicador de la sesión? Fíjense, este es el máximo de Londres que está aquí. Más arriba tengo el imbalance que ya lo había marcado, entonces tengo liquidez del máximo de Londres con un imbalance, que sería neutralización más reacción. ¿Okay? Al igual que aquí, si se lleva que bueno, realmente lo hizo, el máximo de este día, se estaría neutralizando al máximo y al mismo tiempo reaccionando más arriba. ¿Okay? Ahora fíjense cómo Asia está acumulando, tiene un total de 12.7 pips. ¿Okay? Luego baja, neutraliza el mínimo del día anterior, pero continúa bajando, y en esta zona de horario yo no busco ejecuciones. Luego hace una pequeña neutralización de este mínimo, casi que dejando unos mínimos iguales, y en este momento justo en Londres se da una entrada. Luego aquí, justo en este movimiento, comienza Nueva York, cierra el imbalance, toma el máximo de Londres. Aquí se pudo haber buscado una entrada, una confirmación de entrada en venta, y luego en Nueva York aquí una entrada en compra. Entonces se busca una entrada en compra,
quizás se pudo haber apuntado a este punto de interés o hasta este máximo, o alguna liquidez que esté más arriba. Luego el precio retrocede y da una entrada técnicamente al final de Nueva York. Particularmente yo la marqué, pero yo, como dije anteriormente, al final de Nueva York yo no opero. Ahora bien, vamos a desglosar esto a un minuto. Cuando voy a un minuto, este escenario de acá, esta entrada que se dio acá, esta de Londres, voy a un minuto y se vería así. Entonces, si hablamos de estructura, miren, voy a comenzar desde acá, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Toca este mínimo que hace unos equals técnicamente. Luego comienza a impulsar. Recuerden, todo lo que está adentro es un retroceso, un rango interno, un retroceso complejo, complex pullback o cualquier otro nombre que le quieran llamar, y luego impulsa hacia arriba y genera un boss, o es decir, un quiebre de estructura, que es esta línea roja. Una vez que quiebra de estructura, yo tengo aquí abajo técnicamente unos equals, ok, que puedo estar viendo dos puntos donde puede entrar, bien sean un interés por esta zona de acá o la caja roja, que es la que yo marqué, porque estaría buscando neutralizar todos estos mínimos, ok. Luego baja, sigue acumulando, sigue generando liquidez, termina por poco llevándose esos mínimos y se adentra en la caja roja, justo en Londres, y ahí hubiese sido una ejecución que se hubiese dado a la perfección si alguno lo hubiese tomado. Esto se da en Londres. Ahora fíjense cómo es el patrón o la confirmación. La técnica de confirmación simple, quiebre de estructura normal, ok. De las técnicas de confirmación que yo les di con Wyckoff, Boss normal o la FU llevándose unos equals, aquí podemos decir que tenemos una normal. Y ahora, ¿qué técnicas de entradas voy a aplicar? Bueno, en este yo apliqué un punto de interés. Generalmente, si tiene liquidez por encima del punto de interés con el que voy a ejecutar, mucho mejor todavía. Para la sesión de Nueva York, que es esta que tengo acá marcado, aquí sí el movimiento cambia. Fíjense, comienza la sesión de Nueva York acá y marcamos este punto de interés que vendría siendo este de acá al inicio de la sesión. ¿Por qué marco este? Porque el precio podría impulsar y retroceder tal cual como lo hizo. Entonces, el precio impulsa en Nueva York, cierra el imbalance, se lleva el máximo de Londres, que es este de acá, cierra el imbalance y en M1 retrocede. ¿Dónde se produce el cambio de estructura de acá? Justo por aquí. Cuando se produce el quiebre de estructura, se pudo haber buscado una entrada acá, que justamente yo la tomé, o más arriba. Solo que reaccionó aquí y luego bajó. Cuando se adentra en el punto de interés al inicio de Nueva York, que es este de acá, ¿qué sucede? ¿Qué patrón de confirmación tengo acá? El de la FU, el de los equals. Miren, 1, 2 mínimos iguales, 3 mínimos iguales, pum, baja, los neutraliza, sube, quiebre de estructura. Ahora bien, cuando sube y me genera el quiebre de estructura, me deja un punto de interés acá y otro más acá. Esta mecha, que es una especie de rejection, para mí, yo la tomaría a la perfección. Yo lo tomaría porque es un punto de interés que yo aplico mucho y son conceptos que dentro de la mentoría voy explicando, ¿ok? Ahora, fíjense, ¿qué sucede? El precio retrocede y a la perfección, digamos, reacciona e impulsa. Ahora bien, cuando los stop loss son extremadamente, digamos, más grandes, llamo grande a un espacio como esto, mis ratios vienen siendo aproximadamente de 1.5 cuando estoy haciendo scalping. Ahora, cuando son pequeños, aproximadamente como este o más pequeño, apunto al 1.10, y cuando son la mitad de este tamaño estoy apuntando al 1.20 generalmente. Ahora, volviendo a este ejemplo, esta entrada se dio al final de Nueva York. Yo la marqué, pero particularmente yo no lo hubiese tomado. ¿Por qué no lo hubiese tomado? Porque estamos al final de Nueva York, el split no me hubiese ayudado mucho y ese no es
digamos, mi horario operativo. Entonces básicamente en el día se hubiesen dado esas dos entradas, quien opera en Londres y quien opera Nueva York. Ahora bien, vamos con un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo me gustaría de nuevo que hiciéramos la misma dinámica, que pauses el video, te detengas un momento y trates de hacer un mapeo de lo que encuentres acá. ¿Ok? Entonces yo activo mis herramientas y podemos encontrar básicamente esto un día anterior al ejemplo que les había mostrado. Y fíjense, tengo un punto de interés acá, estaba este otro, el mismo imbalance y otro punto de interés. Ahora, pero fíjense que sucedió el día anterior. Miren, tengo Asia High, Asia Low. En el Asia Low generalmente tengo estos mínimos. ¿Qué hace? Los liquida generándome 2 equals low y reaccionando al mismo tiempo un punto de interés de M5. Él impulsa y al impulsar justamente toca este punto de interés, retrocede, no llega a este punto de interés, vuelve a subir, liquida ese máximo, reaccionando de nuevo al punto de interés, luego baja. Cuando baja, liquida los mínimos iguales. Y al bajar y liquidar los mínimos iguales, da otro retroceso más hacia el punto de interés que dejó arriba al barrer liquidez. Y allí se genera otra entrada más y vuelve a bajar. Y cuando baja, viene por estos mínimos que en el ejemplo anterior había generado técnicamente dos mínimos iguales, que buscamos una entrada en M1 acá en Londres. Ahora, si yo aplico a este ejemplo el indicador de las sesiones, pueden ver lo siguiente. Esto es Asia acumulando, tiene 9.8 pips de rango, luego baja. ¿Y por qué tengo esta entrada justamente acá? Porque esto es Londres. Esto es Londres. Y este movimiento de acá, cuando él barre, ok, y cae, barre aquí, comienza Nueva York. Entonces tengo entrada al alza y a la baja. Ok. Ahora bien, voy a M1. Fíjense, aquí tengo Londres. Fíjense en Londres cómo él llega. Aquí tengo este punto de interés. Al momento de refinar tiene un imbalance por acá pequeñito, justo donde tocó el precio, que son estas dos rayas azules. Toca, ok, particularmente si yo hubiese estado en la sesión de Londres, yo hubiese preferido que el precio me rellenara el imbalance para luego buscar la entrada. Sin embargo, sin rellenarlo, se dio perfectamente la entrada. Fíjense, viene, acumula un poco acá, máximo, mínimo, falla en crear un nuevo máximo y luego generando el quiebre de estructura. Al generar el quiebre de estructura, que es esta línea rojita, tengo, si aplico mi método de entrada con los puntos de interés, aquí tengo la caja rojita, justo la entrada, el stop loss, y puedo apuntar a un punto de interés sin mitigar, que podría ser en temporalidad alta este de acá, como en M5 o M1 puedo estar buscando otro objetivo que es este de acá. Entonces el precio baja, llega hasta el punto de interés. Esto puede ser 1.5 o 1.10 dependiendo de la cantidad de stop loss. Luego en el mismo Londres, ok, en el mismo Londres da una entrada en compra. Si la pueden visualizar, como la entrada en compra, aquí tengo un mínimo, aquí tengo un máximo, aquí tengo un mínimo, máximo, falla en crear un mínimo nuevo e impulsa y me genera un quiebre de estructura acá. Al momento de quebrar la estructura, él se mantiene y luego regresa hasta este punto de interés que está acá. Este punto de interés que está acá antes de generarse el quiebre de estructura. Justo al reaccionar ahí, impulsa al alza de nuevo a barrer los mínimos iguales que dejó acá. No lo marco, ¿okay? No lo marco porque particularmente al finalizar la sesión de Londres yo no lo hubiese tomado. Sin embargo, una persona la pudo haber tomado tranquilamente y hubiese hecho una especie de hedge o cobertura, es decir, vende y luego compra. Si mantiene la posición de venta aún,
lo va a mitigar con la compra. Pero como estamos en scalping, hay que tratar de ir abriendo y cerrando posiciones y no mantenerla a largo plazo. Luego, una vez que llega arriba, en Nueva York, que comienza justo acá, como les decía, liquida antes de Nueva York los máximos iguales, los liquida, se genera el quiebre de estructura, baja, 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 comienza Nueva York impulsando a la baja, dejándonos aquí arriba un rejection que vendría siendo la vela que nos saca, que saca la liquidez, funcionando como un punto de interés. Luego baja el precio, tengo tres mínimos iguales, el precio barre los mínimos y luego me genera el quiebre de estructura. Entonces tengo, al barrerme, voy aquí de nuevo, los equals, que son estos que están acá debajo del Asian Low, al barrerlos en M1 con un patrón de confirmación, ya tengo mi quiebre de estructura. Ahora estaría buscando mi técnica de entrada. Al buscar mi técnica de entrada puedo marcar este punto de interés, al igual que como este ejemplo anterior, marco este punto de interés y por aquí por debajo quizás en 30 segundos hubiese conseguido otro. Sin embargo me hubiese quedado con este y el precio no lo vino a buscar, sino que impulsa, 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 impulsa y se va hacia el punto de interés de arriba, es decir, al rejection que nos había sacado la liquidez. Cuando llega al de arriba en M1, entonces llega máximo, mínimo, máximo, mínimo, quiebre de estructura normal, ya tengo la confirmación. Ahora aplico mi técnica de entrada, que vendría siendo este punto de interés, por eso lo marco la venta. ¿Y hasta dónde puedo apuntar? Bueno, hasta este punto de interés que no se usó, es decir, está sin mitigar porque el precio no retrocedió hasta ahí. Fácilmente puedo apuntar ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente, este sería un trade para Nueva York y uno para Londres. Ahora, voy con el tercero y último ejemplo. Más adelante estaré subiendo algunos otros para ustedes que les pueda compartir. Me gustaría que apliquemos lo mismo, la misma dinámica. Haz una breve pausa, detente, piensa un poco, aplica un poco los conceptos, analiza puntos de interés, liquidez, máximos y mínimos, etcétera. ¿Okay? Ahora aplico la herramienta y aquí tengo. ¿Por qué marco esto? Porque es lo que me interesa. Es decir, a mí no me interesa marcar tanto abajo, al menos que vea que el precio ha roto todo esto y está llegando a una zona. De momento me va interesando, si mi día inicia aquí, a mí me interesa marcar un poco hacia abajo y un poco hacia arriba. Ahora, si veo que se está moviendo, expandiendo demasiado, puedo ir marcando un poco más. Entonces, fíjense, el día comienza iniciando hacia abajo, impulsando hacia abajo, impulsando hacia abajo. Llega a un punto de interés y luego retrocede. Aquí se da una entrada a la baja. Luego regresa, se vuelve a dar una entrada a la baja y luego aquí una entrada al alza. Fíjense, la entrada a la baja se da en un imbalance con un punto de interés. Y en la otra entrada a la baja se da al barrido de estos equals. ¿Okay? Y luego la compra se da al barrido del mínimo del día anterior junto con otros dos mínimos que son este de aquí y el relleno del imbalance que está de azulito. Entonces, si le aplico, bueno, aquí no tengo la imagen de la sesión, pero sí la tengo marcada. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Okay, sí, ¿qué sucede acá? Entonces, el precio se adentra en el imbalance que está acá, que es lo que tengo acá marcado, este imbalance. El precio genera un quiebre de estructura, un pequeño retroceso, entonces puedo tomar o tratar de buscar dos entradas, uno en este punto de interés o en el de más arriba. Particularmente yo tomo el de más arriba, que es la caja roja. El precio regresa, se adentra ahí,
ejecuto la orden tal cual e impulso hacia abajo. ¿Hasta dónde pude haber apuntado? Bueno, hasta estos mínimos que son relativamente igual o a un punto de interés sin mitigar, por lo menos. En este caso yo pude haber apuntado a este otro mínimo o a ese mismo punto de interés, como también pude haber apuntado a este punto de interés que está acá. Esto en cuanto a Londres. Cuando voy a Nueva York, en Nueva York comienza justo aquí. Cuando voy a Nueva York, el precio regresa, me barre los equals que me dejó en Londres, barre los equals, me genera un quiebre de estructura y regresa a mi punto de interés. Se ejecuta la orden y hacia dónde puedo apuntar, de igual forma, bien sea a mínimos que sean relativamente igual a algún punto de interés, o si tengo un máximo o mínimo diario anterior del día anterior. En este caso se fue perfectamente al previous daily low, es decir, al bajo del día anterior o del día previo. Entonces, pum, en este caso vino mucho más abajo del mínimo del día anterior, vino mucho más abajo. Y luego de que viene abajo y liquida todos esos mínimos y rellena el imbalance, se da otra oportunidad de entrada en el mismo Nueva York. Es decir, él baja, sube acá, vuelve a bajar, termina liquidando y rellenando o reaccionando al imbalance. Y luego hace un movimiento quebrando la estructura. Al quebrar la estructura yo pude haber ejecutado una compra en este punto de interés o uno más abajo. Ahora, ¿qué sucede acá? Que en este caso yo hubiese puesto mi orden, no la hubiese tomado por una milésima de pit. Ahora, quizás en algunos brokers aquí sí se hubiese adentrado, dependiendo del broker que estén usando, de repente hubiese tocado y se hubiese tomado la orden. Pero básicamente ahí se dio otro tipo de entrada en el que pudieron haberla tomado. Una entrada en Londres, dos en Nueva York. Regularmente, todos los días, regularmente, tenemos una entrada en Londres, una entrada en Nueva York. Todo con los mismos conceptos que ya vieron anteriormente y con la metodología. Fíjense, aquí simplemente tienen 3 ejemplos. Pueden ir al Instagram de la academia, donde pueden ver muchos ejemplos más con antes y después, y ya que entienden ciertas técnicas de confirmación y ciertas técnicas de entrada, pueden perfectamente ir allá y visualizarles. Básicamente van a ser los mismos modelos. Entonces, espero que te haya gustado, que me regales un like, que compartas con tus amigos. Voy a estar subiendo ciertos análisis y compartiendo algunos que otros materiales que les pueda servir y que les pueda ayudar. Espero les funcione. Luego voy a estar subiendo también, como les dije, otros ejemplos con otros pares, con otras entradas que les puedan funcionar a todos. Entonces, muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta serie y nos vemos en un próximo video. Gracias.